adoramos, que aquí estamos, que le amamos, que lo bendecimos, que nuestro corazón está agradecido. Amén. Gloria al Señor. Nos gozamos en Él esta mañana. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Hay gozo en la casa de Dios. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador. Dile, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento de tu sopla aquí, ven e inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento de tu sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como el Pentecostés, ven y llena este lugar. Declaramos la llenura del Espíritu Santo aquí. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven e inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Adoramos, Padre, en esta mañana y declaramos que tú llenas nuestra vida y que así como ese viento descendió y sopló en el Pentecostés, anhelamos la presencia del Espíritu Santo esta mañana. ¿Cuántos pueden dar un grito de guerra? ¡Amén! Decláralo con nosotros, iglesia. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Díselo. Viento recio sopla aquí, ven e inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Díselo. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Amén. Y es que hay un movimiento de gloria esta mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos se gozan en la presencia de Dios? ¡Uh! Alaba a la iglesia porque Él vive y hace cosas maravillosas en favor de su pueblo. No hay otro como Él, no hay otro como nuestro Dios. ¡Aleluya! Declaramos tu victoria, Dios, en esta mañana. Y el mover de tu presencia aquí. El movimiento
Que ese aplauso sea un estruendo en los cielos. ¿Y cuántos son parte del ejército de Dios? Dilo. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra. ¿Cómo qué? Como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia del Señor? Dale un grito de júbilo al Rey. Decláralo una vez más. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, Que se escuche tu voz. como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Grítalo. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Créelo y dilo. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. ¿Y cómo aclama esa iglesia? Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Que se escuche tu voz. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Se siente el poder de Dios. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, mover divino. demuestra tu gloria aquí y ahora. Grítalo. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Créelo, créelo. Demuestra tu Algo gloria, grande está por suceder en esta demuestra tu mañana. gloria, Porque donde hay un demuestra pueblo que tu clama al gloria Señor, aquí cosas y poderosas ahora. acontecen. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Apláudale, 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 apláudale. Adóralo con tus palmas esta mañana porque el Rey vive. Ven, demuestra tu gloria, Señor, en esta mañana. Ven, demuestra tu poder, Señor, y tu mover aquí. Dile, yo estoy necesitado de tu presencia, oh Dios. Ven, quiero ver cómo se muestra tu gloria en mi vida, Señor. Dile, de corazón te anhelamos. Yo anhelo un encuentro contigo, Dios. Un encuentro verdadero. Que en esta mañana no mires a la persona que tienes a tu lado. Mira al Creador de los cielos y la tierra. Él está aquí. Él está aquí. Oh Señor, podemos sentir tu presencia en esta mañana. Oh,
Así te anhela mi alma, Señor. Dile, yo tengo hambre de ti, papá, de tu presencia, Señor. Dile, soy un necesitado, soy un hambriento de tu amor, Señor. Ándale una vez más. Un encuentro sobrenatural en tu presencia, que se escuche tu voz. Deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Y el pueblo dice así: Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero Oh, la quiero hoy, la quiero la quiero. hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural, dile, su presencia. Y ese es mi deseo, Señor. Como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Yo tengo hambre, Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero Dile, la quiero. la quiero Ese es mi deseo. hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, Pídeselo. la quiero, Que ese sea el deseo de tu corazón. la quiero. Adórale, 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 Hambre adórale. de tu presencia Él está aquí. y Él sed está de sanando. tu presencia, Él está libertando. la quiero. La presencia de Dios se siente en este La lugar. quiero. Un encuentro sobrenatural en su presencia, deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Que se escuche tu voz. Un encuentro sobrenatural en su presencia, deseo Ese es el anhelo, Señor, de nuestro corazón. como ríos de agua. Es que sin tu presencia, papá, no se puede vivir. Desea mi espíritu. Dile, Señor, mi espíritu te clama. Yo tengo hambre de ti. Una vez más, dile. Hambre de tu presencia, Siéntelo y díselo. tu presencia, la quiero. Eso es lo que quiero, Señor, tu presencia. Y es que en tu presencia está nuestro lugar. Ahí es nuestra seguridad, Señor. Tu presencia, la quiero.
te damos, Jesús. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú mismo pones esa hambre y sed de tu presencia, Dios, para usted mismo suplir esa hambre y esa sed de usted. Usted hace la obra completa, Dios. Dice su palabra que usted pone el querer como el hacer de las cosas, Padre. Y usted nos lleva de su mano en esta salvación que nos ha dado hasta el final, hasta ese día glorioso que venga tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti ciegamente, Dios. Aunque, Dios mío, todo se esté derrumbando a nuestro alrededor, podemos estar confiados que tú estás con nosotros. Por eso, Dios, ayúdanos a ser fiel cada día. Ayúdanos a humillarnos delante de ti cada día, Padre. Aquí estamos, Dios, para escuchar tu palabra también, Dios. En esta hora te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Depositamos en ti toda preocupación, toda cosa que quiera perturbar. Y abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ti, Dios, para escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento. Una vez más, sean bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. ¿Cuántos se sienten contentos de estar en la casa del Señor? Reunidos como familia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo número 5. Libro de Mateo, capítulo número 5. Vamos a leer los dos primeros versículos, el 1 y el 2. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. La canción decía que debemos tener hambre y sed de la presencia de Él. Amén. Bien. Mateo 5. Viendo la multitud, hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hasta ahí la palabra del Señor, parece que quedamos inconclusos, pero no es así. Lo que pasa es que desde la semana pasada propusimos en nuestro corazón hacer un estudio de 3 capítulos del libro de Mateo. El capítulo 5, el 6 y el 7. Estos 3 capítulos tratan acerca de un sermón que dio Jesús. Se llama el Sermón del Monte. La semana pasada, bueno, los que no vinieron la semana pasada se quedan cortos y ese es el problema. Que tenemos que ser consecuentes, ¿no? O recurrentes en la venida a escuchar la palabra del Señor. Pero a veces por este asunto de la pandemia no podemos venir. Entonces, es muy interesante lo que Jesús plantea aquí, porque está hablando prácticamente a los discípulos. Ellos representaban lo que somos ahora nosotros, la iglesia del Señor. Y el mensaje que estaba dando en ese momento es de suma importancia. Comienza el libro de Mateo, capítulo número 5, comienza hablando sobre las bienaventuranzas. Y nos vamos a dar cuenta que estas bienaventuranzas son impactantes verlas desde el punto de vista que Dios las estaba exponiendo a través de su Hijo, porque estaba dando una respuesta que había sido anunciada desde el Antiguo Testamento. Por eso yo quiero que usted medite en estos 3 versículos que le voy a dar. Son clave, son para de pronto hacerlo reaccionar.
que lo que usted va a escuchar verdaderamente tiene que ver con el propósito de su vida. Porque como hemos venido analizando en estos últimos tiempos, el Evangelio no es una religión. Parece un poquito fuerte lo que le voy a decir. El Evangelio no es simplemente para buscarlo a Dios cuando nosotros lo necesitamos, aparentemente porque hay una situación difícil. Sino el Evangelio son las buenas noticias del reino para vivir de una nueva forma, aún en este mundo oscuro, vivir en claridad. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Rápidamente lo vamos a leer. Estos versículos son como una base para que usted pueda abrir su corazón y darle la importancia a esta enseñanza. El apóstol Pedro, ya en sus años entrados de edad, le habla a los discípulos que estaban regados por todo el continente, por la persecución. Le dice, porque estaban teniendo una persecución, momentos de prueba, les dice, tenemos también la palabra profética más segura. Mire, la palabra profética más segura siempre va a ser la palabra lo más seguro que usted tiene sobre esta tierra como hijo de Dios. La gente de afuera no le da ese contenido a la palabra, pero usted tiene que darle ese valor a la palabra, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hoy más que nunca esta palabra es propicia, porque estamos atravesando como en una situación de oscuridad, pero la palabra es tu antorcha, mi hermano. Amén. Dice, ¿hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Son dos cosas. Esta palabra nos va a servir hasta que Él venga y hasta que Él se haga real en nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir esta palabra. La palabra tiene un lenguaje metafórico, simbólico, alegórico, y hay que entenderla de esa forma. Dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, y esto es lo importante, ahí es donde quiero recalcar, esto, que ninguna profecía de esta escritura, de la escritura, es de interpretación privada. Muchas veces nosotros queremos acoplar la palabra a nuestro problema. O sea, buscamos la palabra para hallar una respuesta a nuestro problema. Y de hecho la buscamos siempre cuando tenemos problemas. La palabra debe ser un alimento para nuestras vidas, para estar fuerte, para cuando vengan los problemas, nosotros en esa palabra estar suficiente para poderlos responder. ¿Sí ven la diferencia que hay? En solo buscarlo a Dios cuando hay el problema. Pero qué bueno que tenemos un Dios que no nos rechaza. Ah, porque tienes problemas, vienes a mí. No. De pronto Él utiliza el problema para traernos a Él. Amén. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la palabra no la podemos interpretar a nuestra forma, a nuestra manera de ver. Hay que buscarle el contenido, hay que buscarle la forma como Dios quiso que la entendamos. El otro pasaje de la Biblia, que está en Hebreo 1:1. Dios dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién está hablando en estos postreros días? Le he dicho muchas veces que los postreros días están contados desde que Jesucristo ascendió a los cielos hasta que Él venga. Eso se llaman los postreros días. Cuando usted lea en la Biblia los postreros días, el presente siglo se refiere a todos estos días hasta que Jesucristo venga. Entonces, en estos postreros días, Dios nos sigue hablando. La palabra hablando está en un tiempo presente continuo.
habló, está hablando y seguirá hablando hasta que Él venga. Entonces hay que ponerle mucha atención a la palabra. Pero como dijo Pedro, hay que darle la interpretación que Dios, con la cual con la cual salió de su boca, no con la cual nosotros queremos interpretarla. El último versículo tiene que ver con que, ¿por quién nos ha hablado? Por Jesús. Y Jesús es el cumplimiento de la ley. Mire lo que dice el versículo de Romanos 10:4. Porque el fin de la ley, la palabra fin ahí, la palabra fin, según el contexto de que vine hablando, no es que es la terminación de la ley. Ya de ahí para allá la ley ya no existe. No, la palabra fin ahí es propósito. Entonces dice, porque el propósito de la ley es Cristo. Y esto lo podemos ver por una analogía en la lógica. La ley del Antiguo Testamento, ¿de quién hablaba? ¿De quién hablaba a través de los ritos, todo eso? De Cristo. Por eso es que dice, el fin de la ley, el propósito de la ley era anunciar la venida de Cristo. Entonces, hace 2000 años Cristo ya vino. Hace 2000 años Cristo está reinando de una forma espiritual en nuestros corazones. Entonces, hay que entenderlo desde esa plataforma, diríamos. Entonces, las palabras que vamos a escuchar del Sermón del Monte son unas palabras de anuncio, unas palabras de apertura. Cuando Jesús los llevó a los discípulos al monte, es como una inauguración de lo que iba a ser el reino desde ese tiempo para acá. Entonces, 2000 años después, nosotros hay que ponerle mucho interés. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuál era su intención cuando lo dijo? Amén. Entonces, por eso yo le puse por título al mensaje, si se ve ahí, sí, ¿no? Las bienaventuranzas en el reino. Ya vamos a ver qué quiere decir la palabra bienaventuranzas. Ya vamos a ver, pero como siempre estoy haciendo ahora más que todo, y le digo esto porque más que una prédica es una enseñanza. Necesitamos estudiar la palabra. Las prédicas regularmente muchas veces se las usa para dar un ánimo nomás. Como predicadores muchas veces en el arte que de pronto profesamos, muchas veces apuntamos a levantar el ánimo de las personas, darles un aliento. Pero ¿sabe qué? El ánimo es como el aire. Sopla un viento y se va. Pero cuando verdaderamente hacemos un estudio de la palabra, esa palabra profundiza y va armando una base en nuestras vidas. Como dijo Jesús, no. El que oye estas palabras y construye sobre la roca, cuando vengan los vientos, esa casa no va a caer. Entonces, yo he hecho un recuadro donde explico como una introducción lo que va a ser el Sermón del Monte. Dice así: así como sucedió con los israelitas, mire una comparación que la Biblia mismo hace. ¿Por qué la Biblia cuenta la historia de un pueblo que Dios sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto? Porque es la similitud de que Dios nos saca de la esclavitud del pecado, del mundo. Entonces, bajo esa comparación usted tiene que ver la palabra. Así como sucedió con los israelitas después de haber sido libertados de Egipto, entre paréntesis yo he puesto ahí para que usted sepa lo que es libertado, lo que ahora es ser salvados. Salvados del yugo de la esclavitud de Faraón, nosotros fuimos salvados del yugo del pecado. Dios los llevó al desierto, al monte Sinaí, para entregarles a través de Moisés. Mire lo que dice ahí, figura de Moisés. El Antiguo Testamento anunciaba lo que iba a pasar en el Nuevo Pacto. Figura de Jesús, las leyes y los estatutos para que pudieran entrar en una relación con Dios y poder entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Así también
Jesús lleva a sus seguidores, este es el momento. Yo quiero llevarlos al momento histórico. Jesús lleva a sus seguidores y sobre todo, como dijimos la semana pasada, a sus discípulos al monte. Mire, al monte también los llevó. Se puede decir que en el Antiguo Testamento Dios entregó el decálogo de los 10 mandamientos. Aquí Jesús también está entregando el mismo decálogo de los 10 mandamientos a los discípulos. Entonces, para hablarles de la naturaleza del reino que venía anunciando, vimos la semana pasada que Mateo anuncia desde el capítulo número 1 el nacimiento de Jesús, el desarrollo de la niñez de Jesús, cómo se desarrolla, el bautizo de Jesús, la tentación de Jesús, y en el capítulo número 4 anuncia que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y en el capítulo número 5 que está sucediendo esto. Jesús los lleva al monte para hablarles de la naturaleza de ese reino que el Padre lo había mandado nuevamente. Nuevamente digo porque este reino se instauró con Adán, pero fue robado la autoridad porque Adán pecó. Jesús nuevamente trae esta apertura del reino. Entonces viene a decir que este reino de justicia espiritual manifiesta un sistema de justicia diferente a lo terrenal. Póngale atención aquí. El reino que usted y yo hemos sido llamados a vivir ahora, manifiesta un tipo de cultura de justicia diferente a lo terrenal. Por eso es que hay el choque. ¿Cómo? Si Dios me ha llamado, en lugar de ya no tener problemas, tengo más problemas. No sé si usted está experimentando esto. Y a veces cuando no se entiende desde la perspectiva del plan de Dios, el enemigo aprovecha. Ya viste, ¿para qué te hiciste cristiano? A veces el diablo habla a nuestra mente en primera persona y dice, mejor estaba en el mundo. Mejor estaba en el mundo. Porque en el mundo cuando tenía problemas, por lo menos usaba el recurso de mentir o estafar. Pero ahora ni eso puedo hacer. Porque todo me censura la Biblia, que es pecado, es pecado, es pecado. Y de pronto el evangelio se convierte, ayer yo decía, se me vino a la mente hacer esta figura, en una camisa de fuerza. Donde estamos así. Pero cuando entendemos esto, vamos a ver dos cosas en nuestra vida. Que el evangelio nos da victoria y nos da libertad. Amén. Miren lo que dice. Esta justicia del reino se manifiesta de una forma diferente. Dice, donde el amor es la respuesta al odio. Parece contraproducente que yo manifieste amor a una persona que lo que está sintiendo para mí es odio y yo le responda con amor. Pero eso en el reino, en el mundo, perdóneme la expresión, es una tontería. Por eso es que el mundo cuando nos ve manifestar esto dice, tú eres loco. Tú eres fanático, porque no entiende que nosotros estamos exponiendo el reino, que a la persona que nos muestra odio, nosotros en el poder de Dios le mostramos amor. Dice que la bendición es la contestación a la maldición. Es totalmente contradictorio. Pero como dice ahí, que al pedir misericordia a Dios por los que nos persiguen, eso atestigua de que soy verdaderamente hijo de Dios. Yo no sé si usted entendió eso. Y estoy plasmando esto para que usted se dé cuenta, para que usted salga, porque muchas veces como cristianos seguimos actuando como la cultura del mundo, bajo el sistema del mundo. Incluso por ahí se han sacado algunos adagios, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que ser manso, pero no menso. Pero aquí Jesús, ya vamos a ver que comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. El siguiente, por último, en este capítulo, del versículo 1 al 12, Jesús comienza haciéndoles notar, escucha esto, la gran bendición.
bienaventurados, que hay en contraste a la posición que puedan tener pobreza espiritual y la condición que puedan estar experimentando. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os marginen, os digan toda clase de mal, mintiendo. La Biblia especifica mintiendo, o sea, que en realidad no eres. Porque si te dicen cristiano, eres cristiano y tramposo porque no pagas, eso ya no es bienaventuranza. No sé si me hago entender. Porque si te dicen cristiano y vago, eso ya no es bienaventuranza, porque la Biblia dice que debemos trabajar. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Seguidamente, he hecho un recuadro de cómo, para que usted vea, antes de entrar en el tema, el contraste o las bendiciones que Dios promete por las condiciones que de pronto, de una forma natural nos encontramos. Dice así en el versículo 3, síguele pasando nomás. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos, dice. De los que lloran van a recibir consolación. Los mansos recibirán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Mire, lo que Jesús está diciéndole, mi Padre y yo vamos a tener control. No los vamos a dejar aquí en la tierra huérfanos. Porque sé que en la tierra van a experimentar mucha injusticia, pero si ustedes tienen hambre y sed de que la justicia de mi Padre se manifieste, ustedes, aunque el mundo vive en esa injusticia y pasen situaciones difíciles por esa injusticia, ustedes como hijos del reino van a ser saciados. Por eso es que dice, considérense bienaventurados. Y ya vamos a ver lo que significa bienaventurado. Entonces, versículo 7. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento, como el salmista en el Salmo 73, el salmista en el Salmo 73, y de verdad que era salmista porque era un cantor del templo, pronunció estas palabras por tanto agobiamiento que había a su alrededor y por tanta injusticia para él, porque decía que veía que el impío, la persona sin Dios, prosperaba y él, siendo sirviente del templo de Dios, tenía escasez. Y él terminó diciendo, parece que en vano he lavado mis manos en inocencia. Tal vez en algún momento uno no lo dice concretamente con esas palabras. La verdad que no sé para qué estoy en el cristianismo. Porque desde que vine al cristianismo, lo que abundan son los problemas, las dificultades, las abstinencias. Miren cómo mis hijos están pasando situaciones. A mí me pasó eso. Pero gracias a Dios, y no lo digo porque eso no haya llegado a eso, pero siempre me aguanté en no pronunciar una palabra contra Dios. Pero por eso dice, los limpios de corazón verán a Dios. No solamente cuando Él venga, sino que si usted mantiene su limpieza en su corazón, usted lo ve a Dios en todo momento. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución, de los que padecen persecución, es el reino. Si no es perseguido, si usted es halagado todavía por los amigos del mundo, ponga cuidado. O lo otro, si usted se entristece, estoy triste porque ya mis amigas del cole, no sé si me hago entender con eso. Mis compañeros de graduación del cole no me llaman.
Veo por el Facebook que hacen reuniones y ya no me invitan. Mejor que no te inviten. Porque ellos están considerando que tú eres una élite aparte. Ellos lo ven una élite aparte, pero tú eres una élite aparte. Aleluya. Dele gracias al Señor. Una élite aparte que está guardada para las cosas de Dios. Pero que tú no los marginas, nosotros no los marginamos a ellos, porque estamos siempre orando por ellos, aunque no nos inviten. Estamos pidiendo que la gracia de Dios siempre esté ahí para alcanzarlos, porque para eso nos manda. Porque lo otro es decir, no, es que ahora soy cristiano y ya no me junto con ustedes, pecadores, hijos del diablo. Tampoco así, porque Jesús nos mostró ese equilibrio. Sí, Él era una élite aparte que iba, no para en las reuniones estar fumando o estar tomando, sino para llevarles el mensaje de Dios. Por último, en el versículo 11 y 12, hace una conclusión. Dice, los que sufren y experimentan todas estas cosas, tienen un galardón grande en los cielos. El juicio de recompensa que luego que el Señor nos venga a ver, vamos a experimentar allá arriba en los cielos. Entonces, bajo este contexto vamos a leer el primer versículo de las bienaventuranzas. Versículo 3. Una vez más, quiero que usted ponga esto en su corazón. Jesús los llevó a los discípulos al monte. Y lógicamente la gente que lo seguía también fue al monte. Y Él habló. Este reino que mi Padre me ha mandado a inaugurar funciona de esta manera. Funciona de esta manera. Va a haber bienaventuranzas. Y lo primero que de pronto vamos a leer primero y luego de eso vamos a las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Mire que no está hablando en pobreza material ni económica, sino pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ya vamos a ver qué es la pobreza espiritual, pero primero vamos a ver qué significa la palabra bienaventurados. Bienaventurados. Hay dos términos griegos que traducen a la palabra bienaventuranza o bienaventurado. El uno es la palabra Makarios. Makarios es la que se utiliza aquí. Y se refiere a una condición interna del corazón, en su sentido más elevado, que tiene que ver con ser bendecido, sentirse dichoso, sentirse gozoso, sentirse feliz. Pero esta dicha, este gozo, esta bendición que uno siente, esta felicidad, no se desvanece por lo que no ocurre o por lo que ocurre exteriormente. Es interna, es una propuesta. Mire, analizándolo de esta manera, Jesús, en el primer versículo Jesús le dice a los discípulos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es una invitación a poner esa felicidad en nuestros corazones, sabiendo que tenemos una promesa por nuestra condición. No sé si me hago entender. No es algo que usted va a sentir por las cosas que va a recibir. Por eso es que el camino del Señor es por fe, es de creer. Si Dios te dice, bienaventurado eres por esa condición que tú estás atravesando, Dios quiere que usted asuma, que crea esa palabra. Señor, si tú lo dices, lo voy a poner en mi corazón. Voy a sentirme feliz, contento, gozoso. Es interiormente. No importa las cosas que pasen. Por eso es que Él dice, no, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, ese fuego no te quemará. ¿Por qué? Porque Él te ha dicho, porque yo Jehová estoy contigo. Amén.
Entonces la palabra Macarios tiene que ver con un sentimiento interno que brota de lo profundo de nuestro corazón. No así la palabra, tuve problema ayer en leer esta palabra, eulogé menos. Ya no me presione que la pronuncie otra vez. Y esta palabra denota más bien una felicidad, una alegría que proviene de afuera, por lo que se tiene y por lo que se logra. ¿Por qué quise poner las dos? Porque le pregunto, ¿cuál es ese gozo y esa felicidad que usted experimenta o que es parte de su vida? Usted se podrá analizar. No, en verdad, yo creo que soy eulogé menos, porque me siento feliz cuando tengo lo que yo quiero, cuando las cosas me salen bien, digo, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque me dio esto, porque me salió igual que yo quería, porque me llamaron y porque me dijeron, oh, soy Macarios, porque te cuento que no me salió como yo lo quería, pero sé que si Dios lo decidió, soy feliz, soy gozoso, aunque no me dieron lo que yo quería. Esa es la persona, volvamos al versículo 3, esa es la persona pobre en espíritu. No estoy diciendo de bajo perfil, porque eso es lo que ahora se utiliza, ¿no? Catalogar a una persona, ese es bajo de perfil. Porque es la persona así, la que se siente que no es nada. Lo cataloga, el mundo lo cataloga es como bajo de perfil. Pero el Señor a esa persona la cataloga es pobre en espíritu, porque depende de Él, espera en Él. Amén. De hecho, la palabra pobre, sí, ciertamente, la palabra pobre, yo me he dado el trabajo porque es una enseñanza de ir copiando cada palabra en el idioma original, que es el idioma griego. La palabra pobre es la palabra tojos. Tiene que ver con mendicidad, ser mendigo, ser pordiosero, estar vacío. Entonces, cuando Jesús habla aquí de la pobreza espiritual, son aquellos que reconocen su condición, que por su condición no pueden hacer nada en esta vida si Dios no los ayuda. Entonces, volviendo a lo que hice hincapié al principio, Jesús estaba inaugurando el reino. Es otra forma de decirle a aquellos que están en esa condición de necesitados, que no tienen riqueza espiritual. ¿Cuál es la riqueza espiritual? Permítame hablarle acerca de la riqueza espiritual. Mire lo que dice Lucas vamos a poner Apocalipsis primero, Apocalipsis 3:17. Y vamos a centrarnos en nosotros incluso como hijos de Dios, en la iglesia del Señor. En Apocalipsis habla acerca de una iglesia. Puede ser una congregación como puede ser una persona, porque cada persona, cada creyente es una iglesia en el Señor. Amén. Este creyente o esta congregación dice, Jesús la confronta y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Mire, cuando yo leí esto, no es que repite lo mismo, está diciendo el entorno, porque ¿qué piensa él de sus riquezas? Dice, yo soy rico y yo me he enriquecido. A mí no me ha ayudado Dios, a mí no me ha ayudado nadie. Y es lo que pasa, no solamente en el mundo, puede ser que esté pasando en nosotros, que todavía por nuestros estudios, por nuestra condición social, económica, dentro de la iglesia todavía nos creamos superiores a los demás. Entonces le dice Jesús, dice que esa persona dice, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La persona que confía
en su riqueza, cualquiera que ésta fuera. Puede ser la parte económica, o puede ser, yo ahorita no tengo nada, pero tengo mis amistades, tengo mis contactos, tengo mis palancas. Esa persona no tiene, hablando económicamente, pero se cree autosuficiente porque yo una llamada y muevo todo. Esa persona es rica y a esa persona rica le dice, tú no sabes que eres un desventurado, que tú eres un miserable, que tú eres un pobre, que tú eres un ciego y que estás desnudo delante de mí. Pero ha llegado el momento, dijo el Señor. Miren lo que dice Lucas 18:13. Vuelvo y digo, no tengo apresuramiento de ir rápido porque podría salir de este punto y entrar en el segundo. Esto de aquí es la oración. Jesús construye una parábola para darles a entender la actitud tanto de una persona que está confiada en sus obras, en lo que él hace, y la persona que de pronto, aunque hace obras, sabe que esas obras no pueden justificarlo delante de Dios. Esto es muy importante porque el primer punto dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Mire, Jesús en el versículo 12, póngamelo un ratito. En el versículo 12 dice que este hombre fariseo se sentía competente, aceptado delante de Dios, porque él incluso ayunaba 2 veces a la semana. Yo la semana pasada dije que según la ley se había establecido que los fieles deberían ayunar 1 vez al año, pero los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Por eso es que ellos se presentaban delante de Dios confiados en sus obras. Yo no estoy hablando en sí del ayuno, estoy hablando de la actitud que tenía la persona, porque de pronto vaya a entenderse que ayunar sea malo. Ve, el pastor dijo que es 1 vez al año nomás, y yo ayunando casi toda la semana. De acuerdo a el ayuno en el contexto del Nuevo Testamento es para quebrantar ese ego, esa carne, ¿me entiende? Pero como ley había sido establecido 1 vez al año. Pero estos fariseos ayunaban 2 veces por semana y dice, doy diezmo de todo lo que gano. En otros versículos dice, doy diezmo de todo lo que tengo. Y por eso estas personas creían que se presentaban delante de Dios y eran aceptos. Entonces, en contrapunto, en el versículo 13, Jesús les habla acerca de un hombre, de un publicano, de un recaudador de impuestos. Este hombre también tenía dinero porque era recaudador de impuestos, pero sin embargo su actitud, mire, mas el publicano estando lejos, cada palabra tiene un significado y hay que analizarla de acuerdo a la semántica o la construcción de la oración. Estando lejos, Jesús daba a entender de que ni siquiera se quería acercar a Dios porque se sentía indigno. Dice, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. En otras palabras, porque soy pecador. Entonces, ¿quién es la persona pobre en espíritu? No la persona de bajo perfil, sino la persona que dice, en realidad yo voy a hablar algo que sucede incluso con nosotros. Yo quisiera irme de viaje y estoy esperando esas vacaciones, pero voy a esperar en Dios que sea el tiempo de Dios de salir de viaje. Pobre en espíritu porque depende de la voluntad de Dios. No dependo de no es que yo esperaba que me salga este dinero y me voy. Y cuando yo compro el pasaje, cuando ya llamo a la agencia de viaje, cuando saco la visa, le digo a Dios, Dios es tu voluntad. Y Dios le dice, ¿para qué me preguntas si ya tú decidiste, te cambiaste de ciudad, te fuiste? Porque te salió la oportunidad, porque vistes la necesidad. Y no preguntaste mi voluntad. Mire que manejé 3 términos. Muchas veces nos movemos por necesidad, por oportunidad,
pero los hijos de Dios se manejan por voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Por último, para sellar este punto, mire lo que dice Lucas 18:24. Jesús era un maestro en armar historias, pero no historias ficticias, sino historias de la vida real. Pero las construía, eso se llama parábolas, las construía. No sé si me hago entender con esto, las construías. Las historias las construía él para traer un mensaje, para que ellos pudieran entender el mensaje espiritual. Y aquí, por ejemplo, habla acerca de la parábola del joven rico. Un joven rico que era cumplidor de la ley, cuando viene a Jesús y le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple la ley de Moisés. Y él sacó pecho ahí. Yo me imagino que hasta se le rió y le dijo, toda me la he cumplido. Mire, toda me la he cumplido. Y Jesús le dijo lo segundo, entonces vende todo lo que tiene y repártelo entre los pobres. Él cumplía la ley, pero no cumplía el espíritu de la ley, que era amar al prójimo. ¿Sí se dan cuenta? Cumplía la ley, pero no cumplía el espíritu de la ley. Puede ser que usted salga con un canasto de arroz con pollo o sándwiches con chocolate a repartir, pero en su corazón en verdad no ama a esas personas. Si ve que en el reino hay aparatos de, ¿cómo que se llama ahora? De primera punta, ¿cómo que se dice? Los aparatos sofisticados. De tecnología de punta. Ya no hay solamente radiografía. Hay para hacer el eco, todo eso. Entonces la palabra nos descubre verdaderamente cuál es la intención del corazón. De hecho, la palabra mismo dice, ¿no? En el libro de Hebreos 4:12 creo que es, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. El alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo puedo decir, tengo este sentir, pero voy a la palabra y la palabra me descubre. Tú lo haces por ese sentir nomás, pero no porque verdaderamente me amas. Y eso es lo que pasaba aquí. Entonces viene en el versículo 24, cuando Jesús le dijo, anda y vende todo y repártelo entre los pobres. No porque Dios nos llama a que nosotros no tengamos posiciones, sino porque ahí estaba el asunto con este hombre. Y dice la Biblia que este hombre se dio media vuelta y se alejó de Jesús. Se le acabó las ganas de buscar la vida eterna. Se le acabó las ganas de buscar el reino de Dios. Siguió con su vida, como hay muchos cristianos que en esta pandemia se han alejado del Señor y usted los encuentra por la calle. No es que volvió a lo mío, como Pedro, cuando después que el Señor fue crucificado, Pedro volvió a sus andadas, hablando de la pesca. De allá Jesús tuvo que volverlo a llamar. Entonces en el versículo 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Estuve buscando porque hay una interpretación que dice de esta manera, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en sus riquezas, porque en realidad las riquezas no son malas. Usted puede tener su carro, su casa, pero usted sabe si esa confianza está puesta en el carro, en la casa o en Dios. Porque esa persona que confía en Dios puede decir, mira, yo tengo en este momento carro, casa, plata en el banco. Pero aun si todo eso desapareciera, yo tengo un recurso mayor que se llama Dios. Aleluya, Dios.
Entonces, ya usted ya puede sacar una conclusión. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Y una evaluación. ¿Seré yo pobre en espíritu? ¿O seré de esas personas ricas, soberbias? No te preocupes. A veces Dios nos desbarata, porque cuando venimos al Señor, y lo digo por mí, venimos solventes. Los hermanos nos piden, espérate para darte un cheque. Aquí en la iglesia, ya cuando somos, y Dios nos va tratando. Cuando acuerdan, nos quedamos sin cheque, no porque la chequera se nos ha acabado, sino porque el fondo se ha acabado. Y Dios nos hace pasar procesos. Ya no tenemos cheque que firmamos. Ahora el cheque somos nosotros, porque decimos, yo voy a orar. Y aunque no tenemos de los $5, sabe que llévate estos $3 y yo me quedo con estos 2, pero con humildad. Porque Dios nos ha hecho pobres en espíritu para depender de Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo, buenas noticias para los que son pobres en espíritu, porque ellos están calificados para heredar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos calificados? Aleluya. Gloria a Dios. Veamos el versículo 4 ahora. Mire que en un solo punto, hasta fin de año terminaré las bienaventuranzas, no sé. Pero no hay problema, estamos aprendiendo, ¿no? Mire que digo estamos aprendiendo, le digo, ¿sabe qué? En el peor de los casos, si esta palabra a usted no le hace eco, déjeme decirle que a mí me está llenando. Por eso me impactó mucho la alabanza que cantábamos. Tengo hambre de ti, sed de tu presencia. Que esa hambre y esa sed nunca desaparezca de nuestras vidas. Que siempre hay esa hambre y esa sed. Quiero más de ti, Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús estaba anunciando desde el monte. Chicos, bienaventurado el mundo, los que lloran verdaderamente. Los que lloran por ser consolados. Este es el tiempo que van a recibir consolación. Y esa palabra sigue vigente en cada uno de nosotros mientras estemos aquí en la tierra, para sus hijos, para los que vivimos en el reino y para el mundo. Nosotros somos la consolación para el mundo que Dios nos usa. Por eso el Señor primero nos consuela a nosotros, para consolar a otros. Así lo dice 2 de Corintios capítulo número 1. Busque ahí, ese es el ministerio de la consolación. Si dice Pablo, eso no está ahí. Si soy entristecidos por Dios, es para ser consolados, para que experimentemos la consolación. Y somos consolados para consolar a otros. Pero muchas veces nos quedamos con esa consolación en nosotros. Por eso hay que entender la palabra. Por eso es que la misma palabra dice, da de gracia lo que de gracia recibe. Dios no nos consuela porque nos merezcamos lo que merecemos, por lo que hacemos. Es el rechazo de Dios, pero Dios nos consuela. Para que podamos entender a otros cuando caen. Amén. Entonces, dice, bienaventurados los que lloran. Lo que Jesús está diciendo aquí, los que lloran, los que se lamentan por sentirse desdichados, rechazados, marginados, fracasados, poca cosa. Este es el momento que deben sentirse felices. Por eso dice bienaventurados, porque ha llegado la hora que el Padre les dará consolación. Mire la palabra consolación. Veamos la palabra consolación en el idioma original, en el griego. La palabra consolación en el griego es la palabra parakaleo. Parakaleo. Y cuando leí parakaleo, el espíritu, porque la mente del cristiano debe trabajar con el Espíritu de Dios. Porque la Biblia lo dice, que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Usted tiene su mente, pero Dios ahora nos ha dado la mente de Cristo para entender esto, para discernir esto. Cuando vi la palabra parakaleo, me acordé que cuando Jesús dijo,
y mi Padre os dará otro consolador. Hablando del Espíritu Santo, y la palabra consolador ahí en el capítulo 14 del libro de San Juan es paracleto. Y aquí es la palabra paracaleo. Y esta palabra significa ciertamente alentar, animar, confortar, favorecer, pero también tiene otro significado. Mire, reunir, invitar, mandar a llamar. O sea que la primera consolación que nosotros experimentamos de Dios fue cuando nos llamó. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. De hecho, esto se cumplió en el Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en la zarza? ¿Se acuerdan? Quítate que te va a quemar. No le dijo, quítate que te va a quemar. ¿Qué le dijo? Porque he escuchado el clamor de mi pueblo y trajo consolación. Levantó un consolador, Moisés, prototipo de Jesús y el Espíritu Santo, que los acompañó en lo largo del peregrinaje hasta entrar en la tierra prometida. Yo no sé si usted ha estudiado el Antiguo Testamento, pero estudiar el Antiguo Testamento es para verlo desde esa perspectiva, no como el profesional. Y no quise decir abogado porque de pronto puede haber algún abogado aquí, vaya a creer que estoy en contra de los abogados. Pero un abogado me dijo a mí, mira, ese libro que tú tienes, yo también lo tengo aquí, mira. Y aquí dice que David y Salomón tuvieron un concubinato de muchas mujeres. Así que no es malo, porque Dios mismo lo permitió. Lo leen, pero es para, ¿cómo le puedo decir? Para propósitos de ellos, para justificarse ellos. Pero tenemos que entender el Antiguo Testamento para poder darnos cuenta cómo desarrolló ese plan, que era un modelo de lo que ahora ocurre en lo espiritual. Amén. Entonces, significa reunir, invitar, mandar a llamar, estar al lado de. Por eso es que se recuerda, el ángel Gabriel le dijo que el fruto del vientre de María se iba a llamar Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque en el contexto judío israelita veían a Dios como el Dios de lejos, Jehová de los ejércitos. Pero ese Dios quería convertirse en el Dios de cerca. De hecho, Él vino a vivir en esta tierra con nosotros y está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren lo que dice, sellemos esto con estos pasajes de Mateo 11:28. ¿Se acuerda que les hice leer al principio que Jesús era el cumplimiento de la ley? Hablando del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios había anunciado su deseo de reconciliar al mundo con Él. Por eso Mateo nombra esto, dice que Jesús primero dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero mire lo que dice también Lucas 4, 16 al 19. Lucas sí toma un pasaje que Jesús dijo, un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías 61, cuando Jesús, después de predicar, entró en una sinagoga, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Siga. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Mire que Jesús era el cumplimiento. Esta fue una profecía de Isaías. ¿Qué decía el libro de Isaías? Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, consolación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, consolación. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Consolación. Pero una vez más, aquí hay algo muy importante. Dijo, bienaventurados los que lloran. ¿A quién acude usted cuando tiene un problema? Tal vez Dios a través de esa situación está quebrantando su corazón. Yo me recuerdo, teníamos un hermano que había sido deportista, el Diablo Cortés. Los antiguos pueden de pronto conocerlo. Él era arquero del equipo 9 de octubre. Y él, en mis años de principiante en el Señor, salíamos a las calles, él tocaba guitarra y a la morocha nomás. No había ido a un conservatorio y nada, sino que el Señor le enseñó a cantar. Y él cantaba una canción que decía, Señor, hazme llorar, porque llorar no puedo. El hombre había sido un hombre, tenía unas malazas como arquero. Era un moreno, fornido, alto, en su juventud, un hombre rudo, fuerte. Pero cuando vino al Señor, dice que él inspiró el Señor a hacer esta canción, a escribir esta canción. Señor, hazme llorar, porque llorar no puedo. En contrapunto, lo que dice el mundo. Primero, en nuestras casas, ¿qué nos han dicho nuestros padres? No llores, que no eres. ¿Sí me entiende? Porque los hombres no lloran. En el mundo, lo que se está haciendo es evitar el dolor. Pero hay algo sobrenatural que ocurre cuando usted llora, pero hay que saber delante de quién usted llora. Llore delante del Señor. A Él dele las quejas. A Él, con Él, que le dé la chiripiorca. No hay problema. A Dios no lo asusta su chiripiorca, sus arrebatamientos. Pero en el momento que usted llore, está reconociendo lo tan indefenso que es para solucionar el problema. Y lo tan dependiente. Sí se da cuenta que esto viene con lo primero, con la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu nos lleva a llorar, a clamar. Por eso le hice ver que en el Antiguo Testamento Dios respondió una actitud del pueblo. El pueblo, he oído a mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo. Usted sabe que hay una diferencia entre llorar y clamar. Y eso es lo que Dios está en este momento queriendo de su pueblo. Usted ya no va a orar y a clamar para que Dios venga a su vida a salvarlo porque ya es salvo. ¿Por qué tendría que orar? Por las planillas de luz, pastor, porque mi esposo regrese. No, usted clame por la maldad de este mundo, porque sabemos que con esa maldad este mundo va a experimentar el juicio de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que el profeta Isaías, a través del profeta Isaías dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. Isaías dice, yo iré, envíame a mí. Y es una palabra profética porque es la voz de Jesucristo. Yo iré, envíame a mí. Y busqué, el otro profeta dice, y busqué en esta tierra a alguien que se ponga en la brecha, que levante vallado. Dios está buscando eso en este momento. Está bien, no venga a la iglesia, pero usted está encerrado viendo solamente Netflix, viendo el fútbol. Dedique tiempo a orar al Señor. Ore por Israel, ore por esta nación. Oremos por nuestro presidente, por nuestra alcaldesa. Dios no nos ha mandado a censurar. Dios nos ha mandado a orar, a clamar. Cuando usted entra en ese nivel de oración, Dios le va a dar revelación. Usted va a experimentar algo grande. Amén. Gloria a Dios. Oiga, se me fue el tiempo en las dos bienaventuranzas. Vamos a la última nomás. Versículo 6.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, pastor. Hubo un degenerado que me robó. Yo tengo hambre de que el Señor se lo coma. De que le caiga todo el juicio de la ley. No, no. De esa hambre y de esa justicia no está hablando el Señor. ¿Qué pasa con estas personas que tienen hambre y sed de justicia? La promesa que Jesús dijo en el monte que van a ser saciados. Antes de la venida de Él, el pueblo decía, mire estos romanos, cómo nos han subyugado. Mira la actitud del César, la actitud del emperador, la actitud del gobernador, la actitud de los publicanos, la actitud de los jueces. Es el mismo contexto nuestro. Ese era el momento que iban a ser saciados, pero no a su forma. Porque los judíos querían que venga y se levante un libertador, que arme un ejército para derrocar a Roma. Pero lo que Jesús vino fue a derrocar al gran emperador que está dentro de nuestros corazones. Ese César que está dentro de nuestros corazones. Cambien el nombre como se llama usted. Ese es el que lo tiene gobernado. Ese es el que sale cuando dice, se me levantó el indio. Me saltó el indio. Ese es el que nos gobierna. Puede ser como indio o puede ser como la vanagloria. Es que yo quiero ese celular. Es que yo quiero ese vestido. Es que quiero esto. O en el hogar, entre la relación, entre la pareja. No es que a mí tú no me vas a controlar, porque yo toda mi vida he estado haciendo mi voluntad. Y no se da cuenta que ya se casaron para hacer la voluntad de Dios. Lo que impuso Dios. Y no lo impuso como una imponencia, sino para vivir de una manera que le demos gloria. Mientras estemos en este cuerpo, todavía hay esa lucha. Entonces dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos recibirán consolación. Mire, en el Antiguo Testamento hubo un hombre que daba estas características de mansedumbre. El hombre más manso de toda la tierra, ¿quién era? Moisés. Lo dice en muchos pasajes de la Biblia, entre ellos Números 12, 13, pero no lo ponga. Pero Jesús también se identificó como manso. Cuando le dijo, sé manso y humilde sé manso y humilde. A ver, míreme el versículo, Mateo 11, 29. No sé si usted me lo puede, o si no yo lo busco. 11, 29. Dice así. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren lo que da la actitud de mansedumbre. Descanso. Descanso para nuestras almas. Jesús lo dijo. Ahí está, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. Usted se da cuenta que Dios, cuando aparentemente impone un principio, muestra la bendición que hay en obedecerlo, en cumplirlo. Pero nosotros somos reacios muchas veces y vemos como una imposición solamente. Yo por eso no me hago hermanito, dicen algunos. Porque voy a la iglesia y me dicen que no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer esto, que no tengo. Como que te van a poner una camisa de fuerza y lo que te van a hacer es a sacar la camisa de fuerza. Porque esas prácticas te tienen esclavo al pecado, esclavo a las tristezas, esclavo a la desesperación, esclavo a la angustia. Hay una palabra que me está en este momento dando el Señor, que está en la Biblia, en uno de los evangelios. Dice, a vuestro Padre le plació revelarles esto a sus pequeñitos.
Por eso es que la gente de afuera no comprende. No porque seamos más que ellos, no porque hayamos hecho mérito, sino que así le plació a aquellos que se han humillado y vienen a Él. Él les revela, les habla el entendimiento. Usted ha comenzado a caminar en el camino de Él no porque sea más que las otras personas. ¿Por qué hizo de esta manera Dios? ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en esto? Para que usted o yo, al tener un entendimiento de esto, no me crea más que los demás. Porque si no, lo que voy a hacer es, ya ahora como el publicano, ya no soy como este. Como el fariseo, ya no soy como este que hablaba del publicano. O como decimos, yo me entregué al Señor, ya salí de ser diablo como ti. ¿Me entiendes? No vamos a comenzar a tratar así a las personas, sino a orar por ellos. Amén. Gloria a Dios. Y mire, la palabra manso viene del griego, póngame la palabra manso, del griego praos, y denota ciertamente humildad y pasividad. Ya voy a terminar. Humildad y pasividad. Pero viene la pregunta, quiero hacer una pregunta. ¿Será que por humildad y pasividad, qué ofrece el Señor? Heredar la tierra. ¿Por qué no dice heredar el cielo? Porque en realidad nosotros vamos al cielo cuando el Señor venga y nos lleve en el arrebatamiento, es a cumplir la profecía. La profecía dice que en el cielo seremos arrebatados y será el juicio de recompensa, lo que dijimos en antes. Serán las bodas del Cordero y será la adoración celestial. Y luego de eso viene Jesús con nosotros a reinar la tierra. Por eso dice, los mansos heredarán la tierra. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿solamente por humilde y pasivos vamos a heredar la tierra? Si hay personas que no tienen a Cristo y en realidad denotan esa característica, ¿sí o no? Que a veces nos avergonzamos. Y no es cristiano, y a mí se me pelaron los cables. ¿Y él cómo mantuvo la cordura y todo eso? El Salmo 37 nos da a entender qué implica la mansedumbre. Porque es importante ahorita que estamos estudiando. ¿Estamos estudiando o no estamos estudiando? Amén. No estoy predicando, estoy enseñando. Entonces vamos al Salmo 37, primero el versículo 11. Dice, entonces, mire, una vez más, Mateo registra lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo, cumpliendo la ley, lo que había sido dicho en el Antiguo Testamento. ¿Sí se da cuenta? Por eso, esto a usted le da seguridad. No, pues si yo soy parte de un plan que se habló en el Antiguo Testamento y se cumplió con nuestro Señor Jesús cuando vino, yo no me voy a caer, mi vida no se va a caer, mi vida no se va a perder. Si Dios me rescató, yo no me voy a perder si sigo en el camino. Entonces mire, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Por eso que Jesús dijo, sé manso y te apacentará y tendrás paz en tu corazón. Entonces, vamos a ver lo que dice el Salmo 37. Vamos a ponerlo del versículo 1. Le ruego que usted lo vaya leyendo y vaya analizando para que al final de terminar de leer el Salmo, usted saque cuenta qué es lo que involucra la mansedumbre. Dice así, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mire lo que involucra la mansedumbre. No ser impaciente, ni moverse por la envidia. ¿Yo qué hago como cristiano? Mire el vecino, no es cristiano y ya puso ¿cómo que se llama? Su emprendimiento. Y muchas veces nos queremos mover por eso. Versículo 2. Porque a los que no tienen a Cristo, no porque usted lo quiera, sino porque así lo ha dicho el Señor, como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. O sea, usted no puede seguir el camino de ellos, porque esto es lo que les espera a ellos si no se arrepienten y si usted no ora por ellos. Mire que estoy completando todo. Versículo 3. Confía en Jehová
Y una de las formas de saber que estamos confiando en Jehová es seguir haciendo el bien. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo he sacado muchas veces fuera del contexto. Yo quiero algo, yo me voy a deleitar en el Señor y comienzo a alabarlo porque Él me va a dar lo que yo quiero, porque ahí dice y te concederá las peticiones. Y eso no dice. Lo que está diciendo el salmista es que usted se deleite en el Señor, lo alabe, lo adore, su deleite sea Dios. Y aunque Él no le responda como usted quiere, seguirá deleitándose en el Señor. Amén. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ese Él hará como es necesario. Él hará como te conviene. Él hará conforme a su propósito. No tanto como tú le propusiste, sino como Él ve. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Exhibirá tu justicia. O sea, yo no tengo por qué entrar en pleito, en contienda, para que salga a relucir mi verdad, mi justicia, sino que sencillamente, bueno, tú dices que es así, está bien, te acepto. Es tu criterio, pero no me meto en esa contienda. Él, esperando en Él, que Él exhibirá mi justicia como la luz y tu derecho como en el mediodía, cuando el sol se pone en el mediodía, alumbra todo, porque cuando es antes se hace sombra, pero cuando se pone en la mitad, alumbra todo. Eso es lo que está dando a entender, una metáfora, que usted no tiene que luchar, sino que espere que Dios la exalte o lo exalte. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te impacientes en manera alguna en hacer lo malo. Mire lo que dice el versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es la mansedumbre entonces? ¿Cuál es la mansedumbre? Es confiar ciegamente en Dios. En los momentos de injusticia. Tal vez usted esté pasando por momentos de injusticia. De hecho, Jesús lo dijo en otras palabras. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Una vez más la palabra confiar. Confía, yo he vencido el mundo. Si tú estás conmigo, el asunto es que nos abrimos de él. El asunto. Por eso es que Pablo al final de sus días, ¿qué dijo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Es porque cogí experiencia en el Señor. Ya no lo necesité al Señor. Porque conforme fui avanzando, fui experimentando, me fui haciendo experto en el Señor. No. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. O sea, la batalla la gané. Acabé la carrera porque siempre estuve con el Señor. Muchas veces caí. Muchas veces fui derrotado. Pero como siempre estuve con el Señor. Entonces mire lo que dice por último. Primera de Pedro capítulo número 2. Versículos 21 y 22. Esto habla acerca de nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo de mansedumbre. Pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció. Porque usted dice, pastor, que la mansedumbre no la puedo conjugar con el padecimiento. Pero la mansedumbre es para conjugarla con el padecimiento. Usted no puede ser manso cuando no le pasa nada. ¿Dónde muestra la mansedumbre? Cuando le está pasando algo. Incluso cuando usted tiene oportunidad de ejercer. Jesús tuvo así.
estuvo en esa capacidad, porque podía mandar una legión, 12 legiones de ángeles que estaban al servicio de él. Pero no lo hizo. Entonces dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren lo que dice el versículo 21. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Usted sí se ha puesto a pensar o se ha escuchado a hermanos que dicen esto. No, yo no hice nada. Porque la palabra de Dios dice que el Señor ha dicho, mía es la venganza. Va a ver lo que te va a hacer el Señor. Actuamos con el espíritu de Juan, de Juan y su hermano. Juan, el que escribe el libro de San Juan, primera de Juan, segunda de Juan. Ese Juan era Juan. Y ese Juan se presentó un día ante el Señor y le dijo, Señor, fuimos a predicarle a esa aldea y no nos escucharon. Señor, manda que fuego caiga sobre esa aldea. Así era Juan, así era Juanito. Y Jesús lo queda viendo y le dice, ustedes no saben qué espíritus tienen. En otras palabras, ustedes no saben qué espíritu están ustedes. Así actuamos los que dicen, mía es la venganza, dice el Señor. La mujer le dice al marido, porque el Señor, yo soy hija de Dios y Dios ha dicho, mía es la venganza, vas a ver, sales de aquí y te atropella un carro. Ese es el espíritu que muchas veces tenemos. Pero yo sé lo que le va a pasar. Yo sé lo que le va a pasar, dice. Es el deseo de venganza, pero dice, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabe cómo encomendó la causa al que justamente? No dijo, Padre, tú verás lo que haces con estos pecadores. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pónganse sobre sus pies, pónganse sobre sus pies. Denle el aplauso al Señor. Ayúdenme que estamos un poquito atrasados. Dele. Aleluya. Hermanos, yo no sé si esta bienaventuranza va a cambiar su carácter. Salvador, divino Redentor. Levante sus manos y adóralo al Señor. Me postraré ante ti para adorarte, Señor. Bendito Hijo de Dios. Hermoso Rey de Sión. Dígale, te adoraré y así declararé. Aleluya. Eres Dios de los cielos, eterno Dios. Exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Te alabamos, Señor. En esta mañana tu iglesia te adora, te bendice. Glorioso Salvador, Divino Redentor. postraré ante ti. Esto nomás, el bajo está. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te Adoraré, y así declararé. Abra su boca y adore a su Señor. Es Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. las naciones enteras se Mostrarán y tu nombre por siempre. Él es digno,
de exaltarlo, de bendecirlo. Nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Tu pueblo está reunido aquí para adorarte, para exaltarte. Eres Rey De los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús, Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras Dígale. se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah. Dele gracias. Eres Rey de los cielos. Gracias, Señor. Eterno Gracias, Señor. Dios, Dele fuertes aplausos al